El Pentágono es una ruina. Necesita 10.000 millones de dólares para reponer armas enviadas a Ucrania. El Pentágono envió a Ucrania armas por un valor de 10.000 millones de dólares y aún no tiene dinero para reemplazarlas debido a las desavenencias en el Congreso por el nuevo paquete de ayudas, según uno de sus altos cargos. Mientras, el director de la CIA afirmó que Kiev podría lanzar una operación en Crimea, si le envían más dinero a Zelensky. Entre el sueño y la pesadilla real. El Pentágono espera que los fondos para reponer el equipo que Estados Unidos ya envió a Ucrania se incluyan en la solicitud complementaria del presidente Joe Biden, para las ayudas adicionales para Ucrania, Taiwán e Israel. En este contexto, el director de la CIA, William Burns, reconoció que si el Congreso de Estados Unidos no aprueba nuevos fondos, próximamente habrá más derrotas de las fuerzas ucranianas, como la que ocurrió en Avdiivka. Asimismo, estimó que con el suministro de más ayuda militar de Washington, Kiev podría lanzar una nueva contraofensiva a finales de este año, incluidos ataques en Crimea y contra la flota rusa en el Mar Negro. Mientras, tras su encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que Trump no dará ni un centavo a la guerra entre Ucrania y Rusia. Si Estados Unidos no da dinero, los europeos por sí solos no podrán financiar esta guerra, y entonces la guerra terminará. Lo que estamos observando en términos de un paquete de financiación para darle continuidad a los objetivos de la OTAN en todo el Asia-Pacífico, y particularmente en la zona de Ucrania y del Mar Rojo, es la división, la fractura, la polarización de las posiciones al interior de Estados Unidos, donde los sectores vinculados a Davos y que respaldan las acciones de la OTAN, se enfrentan de manera contundente con los sectores mucho más vinculados a Texas, al desarrollo específico de Estados Unidos como Estado-nación en la región de las Américas, y este enfrentamiento termina manifestándose también a la hora de avalar nuevos paquetes de financiamiento para la OTAN, advierte Walter Formento, director del Centro de Investigaciones en Política y Economía CIEP. Oriente Medio y Asia-Pacífico, donde Estados Unidos se ahoga sin remedio. Las maniobras conjuntas Cinturón de Seguridad Marítima, 2024 en el Golfo de Omán entre Rusia, China e Irán, demuestran el nivel de las relaciones entre estos países, y es todo un mensaje para el occidente colectivo. Mientras, Pekín criticó la ayuda de defensa de $100 millones a Taiwán incluida en el presupuesto de Estados Unidos para 2025. Houston, tenemos un problema. La finalidad de las maniobras Cinturón de Seguridad Marítima, 2024 es fortalecer la seguridad regional, promover la cooperación colectiva y mostrar capacidades para dar un apoyo concertado a la paz mundial y la seguridad marítima, según medios iraníes. Durante las maniobras, los barcos de guerra de los tres países realizarán disparos contra objetivos de superficie y aéreos, además de practicar tácticas de liberación de una embarcación retenida por piratas, informó por su parte el Ministerio de Defensa de Rusia. Vamos viendo un posicionamiento donde se le marca a Occidente que hay fuerzas del otro lado que también pueden enfrentarlos, aún en el área que Occidente es más fuerte, que es en el área marítima. De alguna manera con estas maniobras Rusia, China e Irán están buscando combinar y coordinar acciones en función de empezar a equilibrar la balanza en las aguas de Medio Oriente, expresa el analista internacional Marcelo Ramírez.
En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó el intento de Estados Unidos de superar a China y prometió tomar medidas para salvaguardar firmemente su soberanía e integridad territorial en la cuestión de Taiwán, luego de que la Casa Blanca publicara su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025, que incluye miles de millones de gastos para su estrategia Indo-Pacífico para contener a China y una solicitud de 100 millones para armar a las autoridades de Taiwán a través del financiamiento militar extranjero, FMF, un mecanismo reservado para naciones soberanas. En opinión del analista, la capacidad y la modernización de las unidades chinas, más la operación cerca de sus costas, le da una ventaja cualitativa. Cada vez es más difícil para Estados Unidos poder garantizar una presión sobre China, está muy lejos de tener la capacidad de poder hacer lo que hizo en la Guerra del Golfo, que sería bombardear y destruir las defensas de una nación. Las capacidades antibuques de China, los sistemas de armas combinados que maneja, inclusive la propia adaptación de cazas de quinta generación con el objetivo de poder funcionar como interceptores, le da una ventaja que es decisiva. Todo esto son señales de que la cosa no está bien y sería bueno que Estados Unidos acepte que su tiempo ya ha pasado y reconfigure su política exterior. Zanja Marcelo Ramírez. ¿Cómo Estados Unidos acabó en su propia burbuja propagandística? Estados Unidos vive en estado constante de hiperneomacartismo, que hoy en día se ha transformado en una histeria rusófoba, declaró a Sputnik el experto Márquez Levoda. Añadió que en el país intentan reducir la imagen de los estados desfavorables, llevándola a un nivel caricaturesco para que la población crea en la idea del enemigo, que se le impone. Si alguien amenazara la existencia de Estados Unidos, este último usaría las armas nucleares. Putin está diciendo exactamente lo mismo, comentó Slevoda. La reciente elevada atención en los medios de comunicación occidentales a la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, de que podrían utilizarse armas nucleares en caso de que se viera amenazada la existencia del Estado ruso. Así, Putin se limitó a reiterar la antigua política de Rusia, que comparten otras potencias nucleares. En opinión de Slevoda, a los medios occidentales les gusta mezclar Rusia y armas nucleares en una sola frase. Creo que tiene un cierto grado de alarmismo, una especie de efecto neomacartista por el mero hecho de ver las dos palabras juntas en un titular, subrayó. El analista de Relaciones Internacionales y Seguridad apoyó la opinión que el actual comportamiento de Occidente y sus declaraciones poco realistas sobre el mandatario ruso se han convertido en una cosa emblemática. En este contexto, reflexionó que el rechazo occidental a reconocer lo objetivo puede vincularse al estado constante de hiperneomacartismo, aunque señaló que el término no es del todo correcto, puesto que Rusia ya no es comunista. Quizá histeria rusófoba sea uno más adecuado, añadió. Pero Vladimir Putin es, obviamente, un líder de su país extremadamente inteligente y capaz. Es una espina clavada en el costado de la hegemonía estadounidense. Numerosos políticos y funcionarios estadounidenses lo han admitido, pero en el actual clima sociopolítico de Estados Unidos, esto simplemente está prohibido. Está prohibido reconocer tales cosas, explicó Slevoda. El experto señaló que se trata de la burbuja propagandística de los estadounidenses, que está detrás de la atmósfera que florece en Estados Unidos y a la que ellos mismos se han infligido. Agregó que Rusia no es el único objetivo de esa propaganda por la parte estadounidense, ya que se dirige contra cualquier adversario de Estados Unidos.
Se suele demonizar a un país hasta una visión caricaturesca de una persona, un líder, como se hizo con el expresidente iraquí, Saddam Hussein, como se hizo con el ex líder de Libia, Muammar Gaddafi, como se hace con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Algunos países, prosiguió, se ven reducidos a un grupo y no a un único líder, pero el efecto es el mismo. Con China, es el Partido Comunista Chino. O en Irán, son los mulás. En última instancia, el objetivo es deshumanizar al oponente y luego malignizarlo en un paquete maligno fácilmente identificable en esta especie de representación infantil y maniquea del mundo, para facilitar al votante estadounidense la comprensión de quién es el enemigo.